Muy buenos días, apreciados hermanos que nos acompañan en esta clase de escuela sabática. Estamos transcurriendo algunos pasajes muy interesantes en este trimestre y ya vamos en la lección número 4 y esperemos que sea de bendición para todos los que nos siguen también a través de el internet. Les tengo varios comerciales, hermanos. ¿Cómo se encuentran, por cierto? ¿Están bien? Comercial o anuncio, más bien. Estamos en un periodo especial como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el periodo de reavivamiento y reforma. ¿Qué es esto? Es un periodo donde, imagínense un barco, está hundido y Dios desea esos barcos volverlos a flote. Eso se llama reavivamiento. Y esos barcos no tienen más que un rumbo, que es hasta hacia el cielo, y eso es la reforma. Entonces, para eso se nos pide o se nos incentiva como iglesia que de aquí a diciembre, bueno, es un plan a 5 años, de aquí a diciembre, se los pongo en corto, estemos estudiando diariamente 1 o 2 capítulos de la Biblia, es decir, tenemos que abarcar hasta Deuteronomio, Génesis hasta Deuteronomio. Y también en el transcurso de estos 6 meses que quedan del año 2015, podamos estar estudiando el libro El Camino a Cristo y Palabras de Vida del Gran Maestro. Entonces, por favor, quiero, si alguno de ustedes no tiene este libro, se lo van pasando. ¿A quién más? Por favor, tomen los que ocupen y les quiero decir lo siguiente. Este librito, por cierto, es la obra clásica del Espíritu Profecía, es el que aquí dice más de 150 idiomas se ha traducido, y es un libro muy profundo en la cual yo les invito a hacer un ejercicio. Tal vez usted ya lo tenga en casa, qué bueno, pero se lo paso, se lo tienen en la mano. ¿Para qué? Para que traten de subrayar todos los verbos que tienen que ver con nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer? Y se van a sorprender, porque van a caer en 3 categorías casi todos los verbos. Va a haber oración, estudio de la Biblia y testificación. Casi todo. Descúbranlo ustedes mismos con oración y después les proporcionaremos el otro, que es Palabras de Vida del Gran Maestro. Así que, hermanos, no se pierdan la oportunidad de tener este estudio de reavivamiento y reforma. Quiero explicarles lo siguiente. Vamos a entrar, entonces, también el segundo anuncio es que si tú quieres ver los repasos de la lección, incluso las predicaciones, tienes acceso a 2 canales en YouTube. Las lecciones se están poniendo en el canal, ahí está, es el mío, Han y Jim, le ponen hasta la M, y ahí puedes ver las últimas lecciones de escuela sabática. Por si se te pasa un texto o algún versículo, ahí lo puedes accesar. Y las predicaciones están en el canal de la iglesia, que es IASD Vallarta. Allí están las predicaciones, creo que son las últimas que hemos tenido en los últimos meses. Son recursos que nos pueden apoyar en nuestro caminar cristiano. Vamos a estudiar entonces el profeta con fallas, que fue Jonás. Jonás probablemente, dicen los eruditos, que es el libro de la Biblia o el episodio más conocido, yo creo que sacándolo el de Navidad, pero después de Navidad, o sea, el nacimiento del niño Jesús, yo creo que sigue el de Jonás. Es el más conocido, pero también el menos entendido. Es uno de los 17 libros proféticos de la Biblia. Este relato es un relato lleno de contrastes, porque tenemos aquí al evangelista más exitoso del Antiguo Testamento, con 120,000 conversos, pero también el profeta que se le dio la primera misión fuera de Israel, y el profeta también, el primero que le reclama a Dios por su misericordia. O sea, contraste tras contraste.
Y en esos contrastes podemos sentirnos identificados y también sentirnos inspirados a hacer la obra que Dios nos ha puesto. El libro de Jonás es muy importante para entender la base bíblica de la misión, pero también es importante para captar la profunda resistencia que encuentra este mandato en el mismo siervo que Jehová ha elegido para realizar su obra. Si tú alguna vez te has admirado, ay Jonás, qué desobediente, hombre, ¿cómo se le ocurre hacer lo que hizo? Tal vez estés no mirándote al espejo, porque ¿cuántos de nosotros hemos sido como Jonás, renuentes, desobedientes al mandato de Dios? Quiero decirte que a veces o muy seguidamente una de las trampas satánicas que más le ha funcionado para el pueblo de Dios, Satanás hacia el pueblo de Dios, para detenerlo en su carrera hacia el cielo, es distraernos con pequeños detalles. Corría por allá en los años 70 en Miami, Florida, cuando un avión de 189 pasajeros casi a la medianoche estaba por descender, llegar a su destino, cuando todo marchaba bien y un pequeño foquito se prendió del panel de tantos focos que tiene un avión. Entonces, ¿qué está pasando? Le decía el piloto al resto de su tripulación, no sé, ¿todo funciona bien? Sí, todo funciona bien. Entonces, ¿qué está pasando? No sé, está el foquito prendido. ¿Saben qué? Vamos a abortar el descenso. Esa fue la orden del capitán. Y nuevamente se fueron hacia el cielo despejado, porque ustedes saben que hay un tránsito y que es como las carreteras acá en la tierra. ¿Qué está pasando? Trataron de averiguar, se fue pasando el tiempo, cuando se les acaba el combustible y desgraciadamente ese avión chocó. ¿Qué había pasado? Ustedes saben, los especialistas tienen un protocolo de investigación bastante extenuante, y cuando se dieron cuenta fue simple y sencillamente que este foquito se había prendido por error, pero no estaba nada conectado a alguna función importante del avión. Por ese foquito distrajo al capitán y a los demás, hizo que se chocaran y que 189 personas perdieran su vida. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Tenemos un gran vuelo hacia el cielo por la gracia de Cristo solamente, pero nos podemos distraer con pequeños detalles y que eso no nos suceda. Es lo que le pasó a Jonás. Vamos a comenzar nuestro estudio abriendo nuestras Biblias en el libro de Jonás para ver algunos pasajes. Desgraciadamente no se puede ver toda la belleza y toda la profundidad de estos pasajes. Vamos a leerlo como la semana pasada lo hicimos, por favor. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló a una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Exacto. El versículo 1, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Exacto, hay un juicio, la maldad era demasiada, ahorita vamos a hablar un poco de esto, y entonces había un juicio, pero también había una misericordia de parte de Dios para alcanzar a los habitantes de esa malvada ciudad. Es por eso que había un mandato expreso muy claro. Jonás había sido un siervo de Dios exitoso. Las profecías que Dios había mandado por su medio se habían cumplido. No podemos decir que era un miembro flojo de la iglesia, sino que era un siervo fiel. Pero les tengo unas preguntas. Y aquí, ojo, nada más es una respuesta correcta. ¿Por qué decidió no ir a Nínive? A,
por flojera. B, porque le faltaba amor hacia los paganos. C, por miedo. O D, para demostrarle Jonás a Dios que era un mal plan ir a Nínive. Solamente hay una respuesta correcta, aunque se nos antojarían varias, pero solamente hay una. ¿Cuál votan ustedes? ¿Cuál, Lupita? La B, por falta de, para demostrarle a Dios que era un mal plan. Otra idea. Porque algunos de estos los podemos ver más adelante en la vida, pero de en primera instancia, ¿por qué decidió? No es la D. ¿Cuál? La 2. Por falta de amor a los paganos. Sin lugar a duda, le faltaba amor hacia los paganos, pero esa no fue la número 1. Entonces les quedan 2. ¿Por flojera o por miedo? Por miedo. Y te pregunto, ¿tú nunca has tenido miedo? Entonces, ¿por qué somos tan duros con Jonás? Fue por miedo. ¿Por qué dices por miedo? Bueno, porque tú lees Patriarcas y Profetas y te va a dar más detalles. La sierva del Señor, Elena White, dice que Jonás se olvidó de que Dios era omnisciente, que todo lo sabe, y que además Jonás se olvidó de que Dios todo lo puede. Y si te manda una misión, no es para irte como oveja al matadero, ¿verdad? Si te manda algo, es porque Él te va a cuidar y porque te va a dar recursos para realizar exitosamente esa misión. Yo les puse aquí 2 plantas, apreciados hermanos, porque Jonás se empezó a tratar de desglosar su misión. Dijo, a ver, aquí está una misión, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Y empezó a alimentar la planta de la duda y de la desaliento. Es que son muy malos. ¿Por qué no quería ir, por cierto, a Nínive? Es muy grande, es malvado, se comen a sus habitantes. Ahorita veremos un versículo. Y empezó a regar la planta del desaliento. ¿Y dónde quedó la planta de la fe? Seca. Y a la hora de hacer decisiones, ¿cuál pesa más? ¿La que regaste? Es por eso, apreciados hermanos, que nunca dudes. Si hay un recurso de estudio como lo del reavivamiento y reforma, la escuela sabática, la matutina o el que te vayas encontrando, tómalo. Porque es la oportunidad que Dios te está dando de alimentar la planta de la fe. ¿Qué es lo primero que debes hacer al abrir tus ojos en la mañana? Señor, lléname de tu influencia, de tu Santo Espíritu, de tus planes. Yo quiero someterme a tus planes, porque si no lo hacemos así, te levantas, te pones a bañar, te arreglas, desayunas, sales a la calle y ya es muy difícil retomar, ¿verdad que sí? Es muy difícil retomar la humildad, la sumisión. Estamos no alimentando la planta de la fe. Por eso Jonás se detuvo en las dificultades y Satanás dijo, de aquí soy, lo voy a llenar de desaliento. Y fue por miedo que decidió no ir a Nínive. Ya después le faltaba amor por las almas, sí le faltaba. Analízalo. Le quería demostrar a Dios que era un mal plan. Sí le quiso demostrar a Dios que era un mal plan, pero ya después, en primera instancia, fue el miedo. Así que, hermanos, vamos entonces a este recorrido hacia la ciudad de Nínive. ¿Por qué temerle a Nínive? ¿Qué es lo que hizo que este hombre se llenara de miedo? Vayamos a Nahum 3:1. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, que nunca suelta a su presa. Es una manera difícil de describir una ciudad. Por cierto, nosotros aquí en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, ¿no podríamos decir lo mismo? Ay, de aquella ciudad sanguinaria. Claro que sí. Hay mucha gente que viene a la Universidad de Montemorelos, extranjeros, y tienen mucho miedo pasar por Monterrey. Pero pavor, ¿quién sabe qué han escuchado? No sé por qué, pero
Con razón, obviamente. Nínive era una ciudad muy sanguinaria. Fíjense que era la mayor potencia del Oriente Medio. Hoy lo llamaríamos, está en el mapa y lo llamaríamos Irak, que no sigue así muy diferente a esos tiempos. ¿Qué hacían estos hombres? Entre otras cosas, torturaban a sus enemigos. Les gustaba mucho ese medio de tortura. Y para que vean, nosotros aquí tenemos luz mercurial y anuncios que digan bienvenido a Monterrey. Bueno, ellos tenían cabezas humanas en unos palos y las colocaban a los lados del camino para generar en los que se iban acercando a Nínive miedo. Es decir, cuidado, porque aquí, imagínense qué grotesco ver cabezas y cabezas por todos lados. Y entonces, esos fueron algunos de los motivos por los cuales Jonás se llenó de miedo. Ahora, yo les he planteado esto. ¿Por qué seremos tan duros con Jonás cuando nosotros también hemos sido en nuestras vidas medio detenidos para hacer la obra de Dios? Había una situación que planteaba una lección de la de universitarios y decía, imagínate que en la actualidad Dios te dijera, ve a la ciudad pecado, que es Las Vegas, así se les llama Las Vegas, y dile a sus habitantes que dejen de tomar, que dejen de jugar, porque eso va a la gente, que se dejen de divertir como se divierten, porque Jesús viene pronto. ¿Tú lo harías? Se lo plantean a los muchachos, pero yo se los planteo a ustedes, muchachos un poquito más grandes. ¿Lo harían? ¿Se apuntarían en esa misión? Debe pensarse. ¿Qué pensarías de inicio? Señor, la gente se va a divertir. ¿Qué me van a hacer caso? ¿Qué más pensarías? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Ahí estás hablando. Oye, por cierto, hay ciudades donde hay gente que se atreve así a dar el mensaje de salvación y muchas personas que pasan dicen, están loco. A veces no estamos dispuestos a las misiones, a compartir el mensaje actualizado de la Biblia, que es el mensaje de misericordia, sí, pero también de juicio. Entonces, hermanos, Jonás decidió irse al lado opuesto de donde tenía que ir, a Tarsis, que queda más o menos por España, hacia ese lugar. Y allí decidió, ¿ustedes creen que se fue pensando en que podía huir de Dios? Porque eso es lo que dicen muchos comentaristas, es que huyó de Dios. ¿Usted cree que un profeta de Dios, con el conocimiento que tenía Jonás, podría pensar que podía huir de Dios? Podía huir de su misión, pero de Dios, ¿quién puede huir de Dios? Entonces él se fue al barco y pasó, se durmió y a ver, seguimos con la lectura del relato. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para que el mar se calme? Porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar y la furia del mar se calmó. Exacto. Empezó una tempestad. Los marineros expertos reconocieron que no era una tempestad tal cual la habían vivido, que era algo extraordinario, y empezaron a decir, vamos a echar suertes, qué es lo que está pasando, vamos a orar a nuestros dioses, qué es lo que está pasando, y identificaron a Jonás, la suerte cayó sobre Jonás, y entonces él reconoció que era un juicio de Dios, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues échenme al mar. Y ellos decidieron echarlo al mar en primera instancia. No, ¿cómo vamos a hacer eso? No, vamos a seguir esforzándonos. Pero ya cuando vieron que era inútil y que ya el barco naufragaba,
Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Preguntas. ¿Cómo rescató Dios a Jonás? ¿Cómo? Cuando Dios te manda algo, tú te portas mal, desobedeces, Dios te deja a la deriva, ándele, se lo merece. ¿Verdad que no? En su misericordia te dice lo que le estudiamos aquella vez. ¿Dónde estás tú? Ven para acá. ¿Por qué Dios rescató a Jonás? Señor. ¿Por qué? Se había portado mal, le había quedado mal, tenía una misión, había visto las maravillas de Dios. ¿Y por qué lo rescata? ¿Por qué? Porque es algo que está sumamente claro en esta historia. La misericordia de Dios a veces es tan grande que tú y yo no la digerimos. No podemos pensar. Había una vez un niño que sufría de bullying de otro niño y siempre le decía, maestro, mire, me pega, me quita los lápices, me los tira, me los esconde. Y el maestro venía, ¿qué pasó aquí? Bueno, sí, lo reconozco, decía el travieso. Ok, te perdono. Y el niño, decía el otro, la víctima, ¿cómo lo perdonas y lo perdonas y lo perdonas? ¿Por qué? Y lo sigue siendo. A veces es difícil, hermanos, entender la misericordia de Dios, porque Él nos sigue perdonando, nos sigue dando oportunidades. ¿Y qué dice Jonás 1:17? Entre tanto, el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Y aquí, ¿saben, hermanos? Mucha gente empieza a preguntarse, a ver, todo ahí va muy bien, la narrativa está muy clara, un gran pez, y luego nos ponen una ballenita ahí, y ahí es donde la gente empieza a dudar, ¿qué es esto? ¿Es una leyenda? ¿Es un mito? Sabemos como creyentes que no lo es. Bueno, si eres creyente, ¿qué es? ¿Una alegoría o una parábola? ¿O fue realmente un gran pez el que se tragó a Jonás? ¿Sí? ¿O fue figurado? ¿Cómo lo sé que es realidad? Porque lo dice la Biblia y porque Jesús, en menos en 2 evangelios, dijo, así como el profeta Jonás fue tragado 3 días y 3 noches, así yo, el Hijo del Hombre, te voy a pasear descansando. O sea, tomó la figura de Jonás. Por cierto, hermanos, decía ahí un maestro que no nos debemos detener mucho en qué gran pez era. ¿Qué creen? ¿Qué gran pez era? Si saben un poco de especies marinas. No sabemos qué gran pez. No sabemos. Porque el hebreo dice gran pez, o sea, no especifica. Pero sí sabían que el deseo de todas las gentes, en el Espíritu de Profecía, dice lo siguiente. A ver, ¿lo lees, por favor? Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Exacto. Entonces, ¿qué fue? ¿Gran pez o ballena? Pues ahí está. Se los dejo para su tranquilidad, porque no debemos de andar adivinando. Dios, en su amor y en su poder, podía haber creado un gran pez diferente a una ballena, pero aquí lo dice en la traducción. Sabemos que del inglés al español, pero pues whale es ballena, y entonces nos quedaremos con ella. La identidad del gran pez. ¿Qué pasaría por la mente de Jonás adentro, hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Creerse ya ahogado? Y ahora estar y decir, a ver, ¿dónde estoy? Aquí hay dientes o lengua o no sé qué tanta luz podía haber tenido, pero sin lugar a dudas, Dios, el milagro se extendió en la preservación de la vida
de su hijo allá adentro. No era un submarino. Las condiciones no son las condiciones de vida para vivir allí en un ser humano. Dios preservó el oxígeno necesario, las condiciones necesarias para que su fiel siervo estuviera. ¿Por qué 3 días? ¡Ay, qué malo! O sea, 3 días en el calorón, en el... ¿Qué piensan? Los pececitos, no sé, sin comer. ¿Por qué 3 días? Porque era una figura de lo que iba a pasar con nuestro Salvador Jesús. Y además, porque 3 días es suficiente para estar recapacitando. Ojo para esas personas que luego le levantan el castigo a alguien. No, 3 días es buen tiempo. Hermanos, para ir avanzando en esta historia, si tú recapacitas un poco, aquí en esta historia completa, aunque no la veamos en todos sus detalles en esta mañana, porque un gran pez, el mar, después un gusanito y una enredadera obedecen al Creador y Jonás aparentemente no? ¿Sí te das cuenta? El gran pez obedeció. Vete y trágate a este Jonás. El mar embravecido y se calmó cuando Dios dijo hasta aquí. El gusano que se comió a la enredadera obedeció. La enredadera nació a la palabra de Dios porque pues las calabacitas no se dan así rápido. ¿Te has dado cuenta que a veces los animales dicen, los animales son más entendidos? ¿Tienen mascotas, por cierto? Sí. A veces las mascotas les obedecen más que los niños, ¿verdad? ¿O no? No. Estoy hablando de otros niños. ¿Saben? Hay unos expertos que se han puesto a pensar, ¿por qué a veces, hasta dónde da la capacidad de un animal para entender? Porque a ti te puede sorprender tu mascota. Ay, ¿cómo entiende? Se ve triste, se ve feliz. Y pensamos, son animales, no sienten. ¿O sí sienten? Se ha descubierto, hermanos, que no es evolución como dicen los evolucionistas. En el cerebro de los animales compartimos un sistema que se llama el sistema límbico, que está allí por el tallo cerebral, abajo de la corteza. Es un área donde están las funciones afectivas, donde hay emociones, hay sentimientos, y los animales tienen ese sistema. ¿Por qué? Porque Dios así los diseñó y somos parte del mismo diseñador. Los animales tienen miedo, tienen amor, ira, alegría, tristeza, ansiedad y felicidad. Así que no desestimes las emociones de un animal porque sí las tienen. Lo que no tienen es conducta moral. Eso no. Ellos no pueden tener la misma conducta porque no tienen esas capacidades. Hasta ahí llegó, hasta las afectivas. Pero pareciera ser que con lo poquito que tienen es suficiente para obedecer a su Creador. Nosotros tenemos mucho más capacidades, incluso la responsabilidad moral en la cual podemos obedecer o no obedecer como lo hizo Jonás. Así que la próxima vez que veas a tu mascota, vela con otros ojos. Tiene sistema límbico, tiene emociones. Incluso si Dios le mandara alguna orden, seguramente la obedecería como esas piezas de la naturaleza que obedecieron perfectamente a su Creador. Después de ser vomitado en esa desagradable experiencia, Jonás dice, ok, Señor, ya entendí, ahí voy. ¿Y qué pasó? Vamos al desenlace de esta historia. ¿Quién lo tiene? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho.
necesario. Hermanos, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántas personas? 120,000 personas. Por eso podemos decir que Jonás fue el evangelista más exitoso del Antiguo Testamento. Toda la ciudad, sí. Esto nos lleva a diferentes enseñanzas, que son: la gracia de Dios trae salvación para los israelitas, para los creyentes, para los que van a la iglesia. No, es para todos. Puede alcanzar incluso a gente sanguinaria como la de Nínive, gente tan abrumada en sus asuntos como la de Monterrey y otras áreas. Dios no se dio por vencido con Jonás. Eso es impresionante. Para mí eso es una de las grandes enseñanzas de esta lección, así como respecto a la tarea que tenía para él. Misión: alcanzar a esa gente. ¿Por qué no usó otro profeta? Porque por gracia quería que Jonás aprendiera acerca del amor hacia los paganos que no tenía. Dios también tiene una misión para nosotros, para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en el lugar donde te encuentres, en el lugar donde te desarrolles, seguramente hay ninivitas que necesitan ser alcanzados por el mensaje de salvación, por la misericordia de Dios. Y es por eso que nosotros podemos tener dos actitudes, de obediencia o desobediencia. ¿Cómo seremos? ¿Como Jonás? ¿O como las criaturas de menor, pues de menor capacidad, que fueron obedientes a la primera? Quiero compartirles lo que dice Job 12, 7 al 9. Búsquenlo rápidamente. Job 12, 7 al 9. Y dice así. ¿Quién lo tiene? Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Hermoso pensamiento, ¿verdad? ¿Cuál de estas cosas no entiende que la mano del Señor la hizo? Yo entiendo que Dios me hizo y que Dios tiene un plan para mí como lo tiene para ti, y que quiere ver reunidas sus criaturas con agradecimiento profundo en el corazón y decir: Señor, gracias, porque a pesar de ser como Jonás, me diste una y otra oportunidad. Gracias por esa misericordia que no la entiendo, pero que la disfruto. Y ayúdame a compartir esa gracia y misericordia con los demás. Que Dios les bendiga, preciados hermanos, y no olviden su estudio de este librito y de la lección de la próxima semana.